Carmen Espejel. Para mí es un honor presentarla y estar aquí. Quiero ser muy breve y diré que es una muy buena arquitecta y muy buena catedrática. En fin, aquí tengo puesto 1985, ¿es la cátedra? Sí. ¿Sí? Ha estado por Bélgica dando clases, ha tenido premios extraordinarios, ha estado como docente en Italia y en Estados Unidos, y en Bélgica, y en Holanda, y en México, en Brasil, en Argentina y en Quebec. Libros, tiene varios libros estupendos, que ahora a lo mejor se habla de alguno de ellos, y centró su investigación en su momento en la vivienda, muy en la vivienda social y en la vivienda en general, en la vivienda colectiva. Y muchísimas más cosas que, como yo las lea, no acabamos y prefiero que sea. En cualquier caso, yo quiero agradecer enormemente a la profesora Espejel que esté aquí hoy. Le da prestigio a esta serie de conferencias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eso. Bueno, muchísimas gracias a la institución, ¿no? Es un honor, la verdad, estar aquí en este edificio, en la Real Academia de Bellas Artes. Y es un honor participar en todas estas sesiones que tan estupendamente Alberto Campo ha montado. Yo creo que es muy interesante esta relación que quieres construir entre la academia y la universidad, ¿no? A través de nosotros. Hoy voy a hablaros de un tema que, como decía Alberto, me ha interesado especialmente y he dedicado muchas horas de investigación a él, junto a mis compañeros, sobre todo con Andrés Cánovas y con José María Laporta, que es la vivienda. Y que creo que además hoy es un tema especialmente importante para toda la sociedad española, que hay mucha palabrería sobre ella, y yo desde la arquitectura, desde ese debate arquitectónico, os voy a presentar algunas propuestas que creo que podrían dar solución a ese problema que tenemos tan enorme, y sobre todo los jóvenes tenéis tan enorme, de la vivienda, ¿no? Me encanta empezar con esta imagen del Roto. El Roto Andrés Rábago es un artista y un dibujante, es más conocido por este seudónimo del Roto, pero que son como los poetas, ¿no? Perciben tan maravillosamente la realidad que siempre están ahí, en los bordes, por eso ven más que nosotros, ¿no? Porque están en la periferia, digamos, ¿no? Claro, cuando esta mano abierta amenazante explicaba perfectamente la burbuja, lo que acababa de estallar. Esto es del 2007, ¿no? La burbuja inmobiliaria del 2007. Evidentemente, ¿no? Como ese negocio, ¿no? Que es lo que viene a decir esta imagen, ese negocio se estaba comiendo lo que nosotros pretendemos que es la casa, el hogar de las personas. Pero como profesionales comprometidos, yo creo que no nos alinearíamos nunca con la pequeña casita de cubierta a dos aguas, chimenea, aislada, ¿no? Etcétera, sino que, o sea, con la vivienda, al fin y al cabo, la vivienda tradicional, romántica, etcétera, sino con la vivienda colectiva, esa que encierra a la casa. ¿Por qué? Porque yo creo que como ciudadanos críticos, claro que estamos con la mano ¿no? Estamos con esa defensa del hogar, pero como profesionales comprometidos yo creo que estamos con la arquitectura que pueda dar cabida a un gran número de personas en la vivienda. Es bonito, en el siglo XX fue muy bonita esa discusión entre Henri Lefebvre y Gaston Bachelard, ¿no? Bachelard hablaba del hogar, ¿no? De lo que representaba la casa. La mejor casa era aquella que tenía 3 niveles, el sótano, que tenía que ver con las entrañas, lo público, y lo otro, ¿no? La azotea o el desván, que tenía que ver con los sueños y con el intelecto, ¿no? Y en cambio Lefebvre hablaba del alojamiento. Claro, el siglo XX es un siglo de cantidad. Necesitábamos, ¿no? Aparece la clase obrera y se necesita hacer una gran cantidad de viviendas para dar cobijo a esas personas. Y se olvidó, en cierto modo, yo creo, olvidamos la vivienda, vamos, el hogar, ¿no? Los ingleses lo definen muy bien, home y house, no tiene nada que ver, ¿no? Tú entras en el home y sales del house, es una cosa muy rara, pero la casa es mucho más que un simple esqueleto, que una simple concha que
que te protege, es algo que tiene que ver con el ser y tiene que ver con el estar. Pero la vivienda en nuestros días tiene muchísima inercia, mucho lastre, yo creo que la retiene la costumbre, la retiene la vida cotidiana, la retiene la rutina, las administraciones con sus normativas absolutamente obsoletas, la retienen el poder económico, porque claro, es un gran negocio. Siempre dicen algunos, ¿no? Oye, hay que dejar una parte que no sea negocio para que la gente pueda vivir, que yo creo que es a lo que tienen que dedicarse fundamentalmente las administraciones, ¿no? Entonces nosotros hemos investigado en vivienda porque entendemos que es una cosa importantísima para la sociedad, porque entendemos también, como Rita Levi Montalcini, que la investigación debe revertir a la sociedad, debe volver a ella y no debe quedarse en nuestros muros universitarios y académicos. Sí, realmente la vivienda, o sea, hemos cambiado poco las cosas que hacemos. Bueno, nos seguimos sentando en sillas, durmiendo en camas, cocinando en cocinas, descansando en sofás. Hacemos prácticamente lo mismo que hace 100 años, ¿no? Nos seguimos aseando en los baños, etc. Y por eso yo creo que hay una especie de explicación de por qué la materialización del espacio doméstico ha variado tan poco. Pero realmente hemos cambiado totalmente, ¿no? La mujer ha salido de la casa. Los cuidados aparecen de una forma sintomática e importante. Los hijos viven y trabajan en esas habitaciones y por lo tanto quizás debieran de ser más grandes que las de los padres, ¿por qué no? Pero no, seguimos manteniendo esa representación de la familia tradicional del siglo XX, cuando ya estamos en el siglo XXI y estamos en un momento donde la sociedad ha pegado un cambio radical. Pero también ha pegado un cambio radical todo el tema, o está cambiando radicalmente la vivienda, todo el tema de la tecnología. Y yo me quería hacer una serie de preguntas nos hemos hecho una serie de preguntas de qué es la casa, ¿no? ¿Qué es la casa? ¿Es el habitar y el construir al modo existencial de Heidegger? ¿Es esto? Cuando yo iba a esquiar de pequeña, que nos poníamos aquí en el autobús a comernos los bocadillos porque no teníamos ni restaurantes, ni remontes, ni nada. Es eso que veis ahí, perdonadme, pero miro al cuadro porque tengo esa costumbre. Es eso que veis ahí, ese sitio, pero ese puede ser un hogar, ese puede ser un lugar, digamos, donde refugiarse. No sé, cuando la casa es un refugio, realmente pensaríamos en esto. Pero ¿es el lugar para el encuentro de la persona consigo misma? Donde descubrir sus dudas íntimas, sus angustias y su posterior filosofar. En esta imagen de esta obra de Rachel Whiteread es estupenda porque ¿qué hace Rachel? Están tirando y demoliendo estas casas en este vecindario de Londres. Esta es una obra del año 93, se llama Sea House. Ella lo que hace es hormigonar el interior, nos está haciendo ver lo contrario del espacio vacío, ¿no? Que es muy interesante porque te hace, como cuando descontextualizas algo, te hace percibir otras formas, otras maneras de entender la casa. ¿Qué es? ¿Es el sueño colectivo de ciertas utopías la casa? ¿Que eliminaría el concepto de familia y de propiedad material del suelo? En esta imagen de Sara Ramo, los artistas siempre están, como digo, ¿no?, más adelante que nosotros en muchos sentidos, y qué bonita es esta manera de entender también la casa que alberga una cantidad de objetos tremendos, ¿no? El cuarto de baño, digamos, como tradicionalmente lo veríamos, pero el cuarto de baño lleno de todas esas cosas que lo componen, donde nos hacemos todas esas cosas en su interior. ¿Qué sería la casa? ¿Es un privilegio? A pesar de que nuestra Constitución lo reconoce como un derecho. Con Ghost, con Michael Johansson, Ghost, como comprime todos los muebles, porque al final también una casa es como una especie de albergue de objetos de la memoria, ¿no? Y yo creo que es un artista magnífico, lo que hace es tratar de entender, ¿no?, cuando comprime todos esos objetos, que lo que falta es el espacio entre ellos, ¿no? Y nos explica cómo es eso, también una especie de condensación de objetos y memorias. Pero es a la manera positivista el lugar para el disfrute o la obtención de la felicidad. Todos hemos usado un coche, ¿no? ¿Es puro impulso tecnológico, como hacían los radicales austriacos y los italianos en los años 70, que no tenían trabajo prácticamente, no podían hacer obras y hacían dibujos y sobre todo montajes, ¿no?, montajes
expositivos, ¿no? Como estos, pero eran especialmente críticos con el momento que les tocó vivir y fueron, ¿no? Yo creo que tuvieron esa visión, que es la que debe tener también un arquitecto a día de hoy, de cómo es la sociedad, cómo se puede mejorar esa sociedad y cómo a través de la vivienda podemos cambiarla, ¿no? Entonces ellos imaginaban esto, ¿no? Un casco que transformaba el entorno, pues supongo que a través de determinadas drogas, ¿no? Que te construía tu propia casa, tu propio interior. Pero ¿es un objeto más de consumo? Es evidente, ¿no? Que está sujeto a las leyes del mercado. Para muchas personas es una ayuda para llegar a final de mes y para otras es un gran activo económico con valor financiero que puede convertirse en un parámetro modificador del espacio arquitectónico, pero incluso del espacio urbano, como hemos visto en todas esas protestas de Airbnb, etcétera, etcétera. Bien, como os he dicho, junto a Andrés Cánovas y Cheva Laporta hemos hecho una investigación sobre la vivienda donde la hemos reducido a estos 7 puntos, la hemos condensado en estos 7 puntos de interés de la vivienda contemporánea, ¿no? Hemos manejado como 3.000 casos de estudio europeos, con 3.000 también, más o menos, 3.000, 3.500 textos, no solamente proyectos, sino también textos. Nosotros solemos extraer teoría de la obra construida y después de analizar todos esos casos de estudio y esos datos, pues hemos llegado a la conclusión de que se repetían determinados conceptos que tenían que ver sobre todo con estos que vamos a ver, ¿no? La conciencia climática, las recargas activas, los cuidados domésticos, la nueva gestión, los contextos urbanos, el vivir y el compartir y las nuevas identidades. Hacia aquí es hacia donde va, desde luego, la vivienda europea y nosotros, aunque estamos un poquito a remolque, en algunos lugares de España estamos a remolque de estas cuestiones que están más avanzadas en Europa, pero también estamos en ello. Bien, conciencia climática. No hablamos ya de una casa, ¿no? Ahora decimos, no, habitamos un ecosistema. Yo creo que ese concepto es radical, porque no hablamos ya solo del cascarón, etcétera, sino de que estamos dentro de un marco de mayor dimensión. Esta negociación implica también una reflexión sobre la economía circular, sobre el principio de desarrollo constante frente a una economía templada. La arquitectura de vivienda, no sujeta a pura especulación, puede vincularse eficientemente a parámetros de proximidad o de baja tecnología, de low-tech, sin abandonar los centros históricos, digamos, o de la teoría, ¿no? Los centros teóricos. Es bonito porque la arquitectura de vivienda prácticamente hasta finales del siglo XX, bueno, un poco antes, no pertenecía al debate arquitectónico, era una cosa menor. Y en el siglo XX sí, grandes arquitectos deciden enfocar su trabajo hacia la vivienda también, y es cuando la vivienda empieza a ser un motor teórico. Partes de ciertos parámetros que se descubren construyendo viviendas luego se remiten a otros contextos arquitectónicos. Yo creo que esto de la conciencia climática no es una moda formal, ya lo hemos visto, ¿no? Ahora mismo, ¿quién no piensa en esto cuando hace un proyecto? Lo tenemos ya en mente todos nosotros, ¿no? Porque hablamos de cómo enfrentarnos al entorno natural, hablamos de esa calificación de la tecnología, si es excesiva o no, hablamos también en general, o por lo menos a mí me interesa más, toda esa arquitectura de tecnología pasiva, ¿no? Que tiene que ver mucho más con entender el entorno, con entender la posición, el soleamiento, los vientos, los sistemas tradicionales de toda la vida. Yo creo que los arquitectos más intensos ahora en España son arquitectos que han unido tecnología y conocimiento, digamos, pasivo de la arquitectura, ¿no? Veremos algunos de ellos. Bueno, vamos a hablar de esto. Voy a poner 2 ejemplos que son muy bonitos, que uno de ellos es en Formentera, es el Life Reusing Posidonia, de Carles Olivier y otros, porque realmente están formando parte del IBABI, y que fue todo un logro, porque fue un programa live de la Unión Europea en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido monitorizado desde los primeros momentos hasta incluso después, cuando ha estado usado, y es un proyecto, yo creo, que extraordinario, por esa manera de ver que os digo, de relacionar la tradición con la contemporaneidad.
Es claramente un ejemplo de economía circular donde estamos en una isla, en Formentera, por lo tanto la construcción es importantísima en el sentido de que todo tiene que llegar por barco. Su planteamiento es qué podemos reutilizar, qué podemos usar de nuestra isla que nos obligue o que nos permita no estar obligados a tirar de materiales externos, ¿no? Entonces hacen un mapa muy bonito de kilómetros de la relación de dónde provienen todos y cada uno de los materiales que van a utilizar. ¿Y cuáles son los que utilizan? Fundamentalmente la posidonia, ¿no? Que ya sabéis que es una alga que se seca y que habitualmente queda en las playas y se recogía y se tiraba al basurero. Pero estos arquitectos descubren que en sus orígenes la posidonia se usaba también como aislante. Entonces su planteamiento es recogerla y utilizarla como aislante para la cubierta, como veis en estas fotografías superiores. Pero no solo va ahí el reciclaje, reciclan todo, ¿no? Reciclan puertas tradicionales que de repente las transforman en puertas biombo, o reciclan también puertas tradicionales que las transforman con el deslizamiento en puertas contemporáneas, o reutilizan o ponen en marcha, que es muy bonito también, fábricas de materiales, de productos tradicionales donde les mejoran, con algún sistema más actual, mejora la producción. Y pues tenemos azulejos, etcétera. O sea, lo que hacen es como poner en marcha todo el complejo económico y social de la isla para hacer estas viviendas. Amén de todo esto, ¿no? Que es el conocimiento del lugar. La ventilación cruzada, los patios, las protecciones, esos lugares, ¿no? El material mismo también, eso que tiene que ver con la mediterraneidad, con nuestra manera de entendernos, porque nosotros, claro, la CT no contempla nuestro mundo, contempla el mundo nórdico, ¿no? Yo siempre soy muy crítica con la CT porque no conseguimos, vamos, con la CT y en general con todos los LEED y todos los sellos, etcétera, que provienen de mundos nórdicos extraños a nosotros. Nosotros tenemos que usar estas técnicas, ¿no? Que son muy baratas. Aquí no hacía falta poner aire acondicionado y seguramente tenga un confort y una calidad extraordinaria, pero eso no se contempla en estas normativas que tiran mucho más de tecnología y mucho menos de conocimiento arquitectónico. Bueno, luego tenemos un clásico, ¿no? Que es la Catoni Basalt, que qué maravilla, ¿verdad? Con una sola cosa, dando siempre con el martillo en el mismo yunque. A mí me apasiona pensar en estos arquitectos que con tan poca, ¿no? Cosa han hecho tan gran arquitectura. Este caso es un caso, el último yo creo que han hecho, el de 530 viviendas en Grand Park y en Burdeos, y hablan de lo de siempre, de ese diafragma que veis ahí, ese espacio exterior que se puede construir además independientemente de si los habitantes viven o no en el interior, con lo cual no solo es sostenible desde un punto de vista material, porque reutilizamos un edificio antiguo, un edificio de los años 70, bastante buenos en todo lo que se llaman los banlieues franceses, sino que también es sostenible desde un punto de vista social, porque los usuarios siguen viviendo en esas viviendas cuando se hacen las reformas, ¿no? Que ellos lo denominan el espacio plus, ¿no? Es un plus, es un lugar en cierto modo indefinido, vamos a verlo aquí, quizás se ve mejor, es un lugar indefinido, es un lugar diafragma, puede, digamos, estar más o menos terminado, se puede modificar con el tiempo, sirve también como un colchón energético, ¿no? Es un efecto invernadero lo que se produce en él, y yo creo que además de dar una gran dimensión a las viviendas existentes, bueno, pues renueva totalmente desde un punto de vista sostenible y de conciencia climática, como decimos, esa arquitectura. Por otro lado, el segundo punto es el de recargas, lo que hemos denominado recargas activas, bueno, lo que tradicionalmente se llamaba reutilizar, reusar, algo que ya casi no está dentro de nuestras conciencias, ¿no? Nadie arregla una radio, ¿no? Me decía el otro día no sé quién, oye, pero ¿podemos arreglar este aparato? Digo, ¿pero dónde? Si ya no queda nadie, ¿no? Para arreglar nada, lo tiramos y compramos otro, estas cosas de nuestro mundo actual, ¿no? Pues esto es algo que tradicionalmente y sobre todo nosotros hemos hecho mucho, lo hemos hecho, siempre he dicho que yo quería retirarme y vivir en el Teatro Marcello, nada más y nada menos, Alberto?
porque me parece, no sé si conocéis el Teatro Marcello de Roma, que tiene unas viviendas, por supuesto, espectaculares, de lujo, dentro de una estructura del teatro, de un teatro romano, una cosa bestial. Quiero decir, nosotros hemos renovado, hemos reutilizado material, por ejemplo, ¿no? Los templos romanos los desmontaban y los reutilizábamos para construir viviendas o mercados o lo que fuera, ¿no? O sea, que como puro material, sencillamente como puro material, pero también hemos reutilizado muchos espacios y muchos edificios antiguos. Pero hemos bajado un poquito, yo creo que ahora esa condición, y Europa, estábamos hablando de que los países centroeuropeos y nórdicos se valora en un 50% la actividad asociada al reciclaje de arquitecturas existentes, lo cual supone realmente un cambio radical, ¿no?, en los sistemas constructivos, estructurales, energéticos, pero también en los programáticos y en los normativos. Ese diálogo entre lo antiguo y lo nuevo puede producir proyectos maravillosos, como veréis aquí. Tiene que ver esta cuestión con el concepto de postproducción, del que habla Nicolas Bourgeaud. Nicolas Bourgeaud dice que el siglo XX ha sido un siglo de construcción y que el siglo XXI tiene que ser un siglo de reutilización, ¿no? Tenemos una caja de herramientas extraordinaria, con unas arquitecturas extraordinarias, pero tenemos que dejarla morir, ¿no? Podemos meter los edificios en un nuevo ciclo, en un nuevo uso, ¿no?, recargarlos y hacer que la vivienda, en este caso, sea maravillosa porque es extraordinariamente, digamos, es peculiar, y el edificio antiguo pues sigue, ¿no?, dando luz sobre nuestra sociedad. Vamos a ver dos ejemplos, español y danés. Estos ejemplos, bueno, aquí tengo 4, pero da igual, hay muchos, ¿no?, porque ya os digo que hay estos 3 de la derecha que veis, derecha, y los 2 de abajo son en Dinamarca, quiere decir que demuestran que hay un claro componente de reutilización. Y el primero que vamos a ver, que es el Fabre Coats, es una fábrica, un complejo textil de los años de finales del 19 y comienzos del 20, que se han reutilizado, muchos de estos, que están en la periferia de Barcelona, se han reutilizado para centros de arte, muchos de ellos. Pero este es el primero en el que la vivienda también forma parte de esos centros de arte. Entonces han hecho vivienda para artistas y también viviendas para jóvenes. Son municipales y, bueno, pues es súper interesante. Ahí veis el estado original y el estado de reforma. La cuestión es que es un equipamiento más de la ciudad, se entiende como un equipamiento, y además los usuarios lo utilizan en un proceso participativo, los residentes. Aquí veis cómo funciona, ¿no? Es una gran infraestructura que estaba preparado para soportar máquinas de hilatura y con un forjado intermedio de gran dimensión, de gran fuerza, que permitía introducir cajas de madera, 2 plantas de madera en el forjado superior y 2 plantas de madera, digamos, en el forjado inferior. Y ahí es donde se colocan las viviendas. Las viviendas son relativamente cortas, pero a mí lo que me interesa es, y no he traído la sección, es que han leído los arquitectos que son Roldán y Berenguer, han leído el edificio antiguo y querían no perder esa espacialidad maravillosa de un edificio industrial con su estructura, etcétera, ¿no? Entonces ellos han definido las viviendas y han dejado una diagonal de espacios como en cascada que permite percibir también el edificio en su totalidad. ¿Y qué han hecho ahí? Han hecho espacios participativos para que los artistas elaboren, trabajen y hagan sus instalaciones. Esta sería la celda interior y estos serían esos espacios extraordinarios, ¿no? Esto solo lo podemos conseguir con un tipo de arquitectura de esta, ¿no?, en ese diálogo, como digo, entre lo antiguo y lo nuevo, esa gran dimensión. Es muy difícil hacerlo cuando se trabaja con obra nueva. Y en el caso del silo de Kobe en Copenhague, perdón, este no es de Kobe, este es de VRDV, eso está confundido. Bien, en Dinamarca, y no se llama de silo, se llama Gemini Residence, el título está confundido con otro. Gemini Residence de MVRDV, que es del año 2002-2005, es estupendo. Si veis la imagen del original, ¿veis la imagen del original ahí a la izquierda? 2 silos, digamos, absolutamente vulgares,
que tenemos cientos de ellos en España, ¿no? Nosotros los tiramos, pero ahí los reutilizan. Están en el centro del puerto de Copenhague, por lo tanto muy bien ubicados, ven el mar, están muy cerca del centro histórico, y lo que plantean, en este caso MVRDV, porque claro, son unos hilos de hormigón armado, de muros de hormigón armado, que tienen la fuerza estructural de ese silo es su forma circular, cilíndrica. ¿Qué pasa? Pues que tienen un espesor de muro muy pequeño. Si lo agujereasen para meter las viviendas dentro, para poder tener ventanas, ese silo se caería directamente. Entonces el planteamiento de MVRDV es bastante osado, es muy bonito estructuralmente, porque lo que hacen es poner las viviendas colgadas hacia el exterior de ese silo. Abren solamente las puertas de las casas, que son muchos menos huecos, y luego lo que hacen es un contrabalancín que soporta esas viviendas con una cimentación, digamos, en la parte interior. Es súper interesante desde ese punto de vista. Y entonces obtenemos lugares como este. Este es el vestíbulo de tu casa, ¿no? Maravilloso. Estas son viviendas privadas, evidentemente no es vivienda pública, pero podría ser, ¿no? Las otras eran viviendas públicas. Pero obtenemos esos espacios de gran dimensión gracias al edificio industrial que nos ha servido de cobijo. Y ahí tenemos los accesos, las escaleras, los ascensores, etcétera. Y las viviendas son así, son unas viviendas que por supuesto vidriadas completamente, abiertas a una terraza continua, ¿no? Eso que deseamos hacer todos cada vez que hacemos algo de vivienda. Bien, en cuanto a los cuidados domésticos, ¿no? ¿Qué son? O sea, ¿qué hace la arquitectura para ayudar a los cuidados domésticos? Bueno, pues producir o facilitar espacios que ayuden a la distribución equitativa de las tareas del cuidado, ¿no? Eliminando aquellas situaciones de exclusión espacial que puedan incapacitar a la mujer como ciudadana de pleno derecho. En el mes de marzo tenemos desde luego que reivindicarlo, ¿no? La arquitectura puede ayudar a que todo eso se resuelva de una forma muchísimo más equitativa, conciliando además lo que es el trabajo, la familia y la vida personal. La arquitectura sería como, habría como tres niveles, ¿no? Estaría el nivel estatal, clarísimamente, digamos, el nivel de mayor ayuda, ¿no? Que serían los cuidados profesionales, externos, y luego, de entre esos y la familia, ¿no? Pues la arquitectura tiene mucho que decir. ¿A través de qué? De espacios intermedios que presten atención tanto al ámbito público como al ámbito privado, de espacios de vida entre vecinos que puedan también ayudar, y realmente la casa debería buscar debería solucionar una cierta diversidad, ¿no? Y eso es a lo que se dedican estos proyectos que vamos a ver. Bueno, estos son 4, voy a hablaros de los 2 primeros, los 2 que están a la izquierda. El primero de ellos en Suiza y el segundo en Barcelona. El primero de ellos es la Viviendas y la Escuela Infantil de Bonote Zapata en Ginebra, en Suiza. Zapata, ¿tú no la recuerdas? Alumna nuestra de la Escuela de Arquitectura, se fue a hacer un Erasmus y se casó con un profesor. Y se quedó en Suiza, con Bonote. Y tienen 3 chavales estupendos y son buenísimos arquitectos. He estado con ellos hace muy poquito. Vecina mía de la Casa de las Flores. Bueno, su madre. El caso es que aquí en este edificio tan estupendo, es un edificio que está en Ginebra, y que son 49 apartamentos y tienen esta escuela infantil. Es una cesión de terreno por parte del ayuntamiento a una cooperativa. Es un sistema muy habitual en Europa en lugares tan costosos como Suiza, o Austria, o Dinamarca, o Alemania. Quiere decir que nosotros somos de los pocos que no lo usamos muy mal, ¿no? Lo usamos poco. Deberíamos pensar en ese sistema, es un sistema bastante interesante para hacer vivienda social a través de, como digo, de cooperativas, ¿no? En este caso, las viviendas, a ver si se percibe aquí, las viviendas, bueno, sí, los lugares fundamentales que llamo yo de cuidado son estos lugares, son el descansillo de la escalera. Pero claro, cuando hacemos un descansillo estricto, con las medidas normativas, pues nos sale una cosa para pasar, nada más, para salir y entrar. Pero si le damos un poquito más, en este caso es abierto, es cubierto pero abierto, por lo tanto está semiprotegido, se comparte entre dos viviendas y se organiza por ellas,
Es un lugar donde los chavales pueden estar saliendo, entrando, haciendo lo que les dé la gana, muy protegidos. Los vecinos todos cuidan de ellos, de los otros. Es un sitio que tiene un lugar estancial, además de un lugar de paso. Cada estancia, esto le llamaban couloir, creo que le llaman couloir, cada estancia, no, era otra palabra, no me acuerdo de la palabra francesa, pero es muy bonito. Bueno, cada estancia de estas tiene una peculiaridad y tiene que ver con los tipos que viven ahí, ¿no? Con los tipos que comparten ese lugar. No son todos iguales, son iguales, digamos, arquitectónicamente hablando y espacialmente hablando. Están bien iluminados, bien ventilados, es una preciosidad y es darle un poco más, un plus a pensar un poquito diferente, digamos, lo que son las comunicaciones, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en Embajadores, por ejemplo, lo hicimos, ¿no? Esta idea de que las circulaciones pueden ser lugares de relación social, que yo creo que es un poco a lo que se dedica esto, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Es un sitio, pues eso, con una construcción magnífica de hormigón, como todo lo que hacen en Suiza, con unos materiales nobles, con una fachada de madera fantástica, pero a mí me gusta el detalle del azulejo, ¿no? Como el azulejo de repente sale hacia el exterior en esta fachada y hace que eso sea un lugar doméstico, casi una extensión de la casa. Ese es el lugar de los cuidados. Es un sitio maravilloso, tiene sala de música compartida, sala de reuniones también para toda la comunidad, tiene un bar, tiene la guardería, como hemos comentado, pero también tiene tres apartamentos para invitados, ¿no? Viene tu madre a verte, no cabe en casa y entonces los llevas a ese apartamento de invitados que siempre está bien. Tiene muchísimas cosas que comparten, pero luego tienen la propia intimidad también, que eso es lo difícil de lugares de estos donde se comparte, buscar la individualidad y la colectividad sin rozar una a la otra, ¿no? Mirad, este es el lugar, ¿no? Que es maravilloso. Este es el de la última planta, por supuesto ya con lucernario, etcétera, más luminoso, pero muy, muy agradable, muy bonito. Y un huerto también, tienen un huerto. Bueno, os invito a que vayáis a Internet y busquéis, porque tenemos toda esta investigación en Internet para que la podáis usar todos vosotros. Creo que no se puede descargar, así lo hicimos, pero nunca se sabe, eso ya es cosa vuestra. Se llama Amaneceres Domésticos, colocáis Amaneceres Domésticos Enter y aparece, entráis y ahí hay que ir a visitar la exposición. Es una cosa muy rara, pero es así, visitar la exposición y ahí tenéis todos los materiales, planos, porque hicimos, nosotros dibujamos porque pensamos con el dibujo. Para nosotros el dibujo no solo es una forma de análisis, además de una forma de expresión, es una forma de análisis, de hacer investigación. Yo reivindico la investigación a través del dibujo. Cuando no nos permiten en los papers, o no entienden en los papers que nosotros dibujamos porque pensamos a través del dibujo y analizamos a través del dibujo, creo que es algo que tenemos que reivindicar, siempre tenemos que reivindicar cosas, ¿no? Entonces dibujamos todos los proyectos que tenéis estos y más, hay casi el doble de los que hay aquí. Pues podéis ver todas las escalas distintas, la urbana, la del bloque, la de la célula y incluso axonométricas de los edificios principales que llamábamos, los 4 de cada, el primero de cada tema de estos y bueno, yo creo que es un valioso documento, pero lo mejor de todo son 7 vídeos. 7 vídeos de los 7 principales edificios de los 7 temas, ¿no? Entonces, concretamente este es muy bonito, porque hemos hecho unos vídeos para, digamos, entrevistando solo a los usuarios, solo a los residentes. En algún caso se nos han escapado, teníamos cita pero no ha funcionado y hemos tenido que recurrir a los arquitectos, pero nuestro objetivo no era que hablaran los arquitectos, nosotros ya lo tenemos ahí todo dicho. Era que hablaran los que viven allí dentro y que dijeran, bueno, en qué sentido les gustaba o no les gustaba, o funcionaba o no funcionaba. Es muy bonito y os invito a que los vayáis a ver. Son cortitos y se pueden ver muy bien. Pero fijaros que interiores, ¿no? Con esas terrazas de gran dimensión, que muchas veces, en el caso de Bonete Zapata, son estupendos todas las viviendas, lo que es la circulación interior de la vivienda, en general, tratando de buscar más de una sola circulación, circulaciones, digamos, independientes, muy, muy interesante, y es vivienda social en Suiza. Y el segundo caso que quiero enseñaros es esta Torre Julia de Vidal Pons y Galeana, en Barcelona, que habla de los cuidados, porque es una
que son 77 viviendas protegidas para personas mayores. Que, como se ve muy bien en esta imagen, bueno, esto está pegado a la Ronda, en un barrio, bueno, esa Ronda se hizo como en los años 90, bueno, pues es la caracterización del barrio, ese edificio, por su dimensión. Me parece que tiene 17 plantas, me parece que tiene una altura, sí, 17 plantas, una altura importante. Pero como veis está dividido en tres comunidades interiormente, ¿no? Es un sitio para ancianos que forma parte de toda una manzana social, que tiene un polideportivo, que tiene una escuela, por lo tanto, no es una forma como de aislar a los ancianos en un sitio determinado, ¿no? A mí me interesa porque la cubierta es pública, es semipública, digamos, para familiares, etcétera, pero las partes bajas también del edificio tienen que ver con el resto de la manzana, de la parcela, por lo tanto, está muy vinculado con todo el resto del ámbito, no les dejamos aislados. Y cada una de esas tres comunidades, es una manera de entender que las 77 viviendas tienen como tres grupos para que se reconozcan, comparten un espacio, que es este que veis. A ver, aquí, bueno, aquí se ve, no se ve nada porque yo no veo nada, pero os lo cuento. En la parte superior, en la cubierta, ahí arriba a la derecha, como os digo, los espacios colectivos. Después tenemos son viviendas con un soporte, digamos, social, que tienen cuidadores, etcétera. En la tercera fotografía de la derecha es el espacio colectivo de cada una de estas comunidades, que se expresa perfectamente en la fachada, como veíais, y luego, bueno, pues con todos los accesos, etcétera, al sol, ventilados al exterior y conectados con todo esto que vemos aquí en la axonometría de abajo, que tiene que ver con esa parcela de usos múltiples, ¿no? Y este es el lugar donde ellos se relacionan diariamente, cada comunidad, pero están, como digo, pues monitorizados, cuidados, etcétera, en sus apartamentos, que son totalmente individuales. Es un proyecto, yo creo, de una belleza extraordinaria y creo que también, además, interesante desde el punto de vista de que al anciano, no sé por qué, nos gusta alejarlo del centro, yo creo que para no verlos, y, perdonadme que sea tan dura, y relacionada con la naturaleza. Eso es lo que decimos, no salen nunca de dentro, pero bueno. Y yo creo que esto es una cosa que está muy bien, porque el anciano necesita, y yo que voy llegando a unos ciertos años, necesita el centro, necesita salir a la calle, necesita conectar con personas, no necesita aislarse, ya bastante nos aislamos, ¿no? Necesita conectar, estar cuidado, etcétera. Y yo creo que una torre, ¿no? Un elemento vertical, ¿por qué no? Puedes estar viendo maravillas, ¿no? Disfrutando muchísimo de las vistas. Cuando eres mayor te encanta sentarte a mirar, que es algo que a nosotros todavía como que nos cuesta, pero yo creo que puede estar muy bien, ¿no? Entonces se pueden buscar lugares de ocio para personas de la tercera edad. Bien, en cuanto a la nueva gestión, yo creo que este es el punto clave para mí de la vivienda de ahora, ¿eh? Creo que nos hemos olvidado de esto y creo que los arquitectos tenemos que entrar en esto. No solo en la forma, no solo en la cuestión, digamos, estructural, constructiva, formal, sino en la cuestión de la gestión. Nosotros como mediadores, y creo que es un territorio que Europa ya lo lleva tiempo manejando y nosotros estamos un poquito todavía atrás. Y además hay mucho texto sobre este tema, hay mucho ya realizado y creo que lo que tenéis que hacer es, mira qué bien, también lo veis aquí, lo que tenéis que hacer es entrar en él, porque es un futuro lugar de trabajo maravilloso. ¿Y qué significa la gestión? ¿No? Pues lograr la innovación no solo en términos de diseño, como os digo, sino también en términos de promoción, de gestión y de modos de tenencia. Entre el alquiler y la venta hay grises infinitos. Hay muchísimas maneras de relacionar, de trabajar entre uno y otro. Esto va a permitir que la generación de nuevos esquemas tipológicos, y funcionales. Cuando uno entra a la vivienda, como hace Philip Ram, desde conceptos como la temperatura o la humedad, ¿no? De repente aparecen unas viviendas completamente novedosas. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el programa y con la estructura programática habitual que tenemos. Cuando uno entra, como en este caso, desde la gestión, van a aparecer unas viviendas totalmente también diferentes, porque, digamos, la flecha con la que tú analizas la vivienda es completamente distinta. Estamos muy habituados a entrar, a analizar la vivienda con el programa
que es bastante mediocre, por no decir aburrido y obsoleto, y no somos capaces de entrar desde otros lugares. Aquí entran desde la gestión y ya veréis qué casos más extraordinarios. Lacaton y Basal dice, como arquitectos tenemos nuestros propios intereses, pero es importante tener en cuenta que el habitante hace un trabajo después de nosotros. Y yo añado, incluso antes y durante. O sea, el habitante no es tonto, ¿no? El habitante es alguien que tiene algo que decir y que yo creo que el residente podemos tenerlo en cuenta perfectamente en todo el proceso. Puede participar en el proceso incluso de diseño, aunque os suene difícil, es muy interesante. Es una escucha del cliente, evidentemente no en todo, no en todo el proceso, pero la escucha del cliente desde un punto de vista activo y le implica muchísimo más y hace que esa vivienda que hacemos realmente les llegue muy fácilmente a ellos y no hagan cosas como aquí, que cuando les entregamos una vivienda tiran todos los objetos al contenedor porque no les gusta el color de los inodoros, nada más entregarles esas viviendas sociales. Pasa en todos los polígonos. Bueno, dicen ellos, es una cuestión de dónde parar, de dónde terminar el proyecto y cuánta libertad le das al habitante. Siguen, el espacio no debería dictar un estilo de vida particular, ¿no? Como tengo que ir vestida dentro de esas viviendas, ¿no? Que era muy típico del siglo XIX. Y no tienes que proyectarlo todo, solo tienes que proporcionar un espacio potencial para ser apropiado y utilizado. Si aporta suficientes cualidades y un amplio espectro de posibilidades, habrá un máximo de oportunidades y el proyecto asumirá ser cambiado, transformado y reapropiado, que me parece clave. Bien, uno de los paquebotes más interesantes a nivel europeo es este, que seguro que desde un punto de vista formal, digamos, estético, no os interesa nada. Yo tuve muchas peleas con mis compañeros para integrarlo en la investigación. Y luego hemos descubierto que es un cañón, es un cañón. A ver, la ventana podemos discutirla, si está mejor, está peor, el material, pero el aparato en sí es bestial. Y es de Müller Sigrist y es un edificio en cooperativa, se llama el Kalkbreite. ¿Y qué tiene de original? Algo se ve aquí, no sé si se ve en la fotografía, pero ahí ves un gran hueco a la derecha y a la izquierda otros, porque esta es una parcela que tenía un aparcamiento de tranvías metropolitano de la ciudad de Zúrich. Claro, un hándicap, ¿no? Y que por normativa, digamos, ese lugar podía tener capacidad para albergar viviendas, pero la empresa que llevaba los transportes no quería y el ayuntamiento tampoco quería líos. Entonces siempre lo tuvieron ahí como un aparcamiento abierto de transportes. El caso es que, vamos, de tranvías. En un momento determinado hay una presión por parte de las asociaciones vecinales para que eso se transformara en vivienda, porque además es un barrio que estaba un poquito decrépito. Entonces utilizaron este edificio para ponerle en órbita, ¿no?, al barrio. Entonces se monta una cooperativa y el ayuntamiento decide que sí, que se puede hacer. O sea, al final las viviendas, muchos de los problemas de las viviendas es la voluntad política. Y cuando hay voluntad política e interlocutores razonables, pues se puede llegar a acuerdos. Entonces este es uno de los proyectos más difíciles y esto lo hubiéramos tenido que hacer aquí, no sé, hubiera durado cientos de años, porque era muy complejo, de muchos actores, muy distintos, con intereses muy dispares, ¿no? Y entonces, finalmente, el ayuntamiento les cede esta parcela, una cesión de uso, igual que la que hemos visto antes de Bonote Zapata, para vivienda en cooperativa de bajo coste, que una cooperativa con una idea muy clara de vivienda sostenible, por lo tanto, no querían aparcamientos de coches y querían aparcamientos de bicicletas. Claro, hay que cambiar la normativa, ¿no? Igual que en España. Si tú propones que no quieres aparcamientos de coches, te dicen que no, que tienes que tener 1,5. En Holanda es verdad que el nivel es más bajo, es 0,5, pero muy divertido porque a ti te toca coche, a mí no me toca coche en Holanda. Aquí no, aquí podemos tener 1,5 cada uno. O sea, uno puede tener 2 y el otro puede tener 1. Pero claro, tú llegas allí y dices, no, es que no queremos coches, no queremos aparcamiento. Bueno, pero es que ustedes son unos, pero luego vienen de los demás, etcétera, etcétera. Que no, que queremos vivir de otra manera, ¿no? Queremos tener unos niveles de consumo menores, etcétera, etcétera. Bien, pues consiguen cambiar la normativa y al final se mantuvo
aparcamiento de tranvías, la cochera de tranvías, y se construyó, se hizo un concurso, que es muy típico en Suiza, con cooperativa y arquitecto. Se presentaron, me parece que fueron 6 o 7 proyectos, lo acabo de escribir en un artículo que va a ser publicado en breve, 6 o 7 proyectos y ganaron Miller en Sigrist. Pero la clave era mantener a la vez el aparcamiento, que no fuera un hándicap, que por eso les daban la cesión de uso, no era un hándicap, se podía entender como un valor, y Miller y Sigrist lo que plantean es un jardín sobre la cubierta de ese gran aparcamiento y las viviendas alrededor, pero es precioso, en el artículo lo publicaré, unos planos que hay de a quién pertenece cada elemento, que es una cosa, con miles de colores, una cosa maravillosa, donde vais a tener que entrar vosotros, los más jóvenes. Bien, la clave fundamental, como os he dicho, ¿no? La cubierta, la parte alta está dedicada a residencial, como veis ahí en ese esquemita de ahí abajo, no sé si lo veis bien, y todo abajo el ayuntamiento les pidió que tuviera muchísima actividad y que hubiera una especie de, como de 4 niveles de compartir. El metropolitano, que quiere decir que ahí entra un tranvía que tiene un carácter de orden mayor, metropolitano, y que se comparte con otros usos. Y luego hay un sharing, un compartir con los vecinos. El jardín superior, sobre la cubierta, está abierto a todo el vecindario, todo el día y toda la noche. Por lo tanto, se usa por alguien más que solo la comunidad, ¿no? Pertenece a todos los demás. Pero también los cines, también las oficinas, digamos, es un centro de muchísima actividad. Luego tenemos, ese sería el segundo nivel, luego tenemos el compartir de los propios vecinos, que comparten una lavandería, una cubierta, unos apartamentos para invitados, comparten un bar, comparten una cantina donde les dan de comer muy barato, digamos, tienen una serie de cosas, pero si lo vierais es una preciosidad, podéis ir allí porque tienen un pequeño hospedaje también para gente de fuera. Y luego el último, el cuarto, ya no sé por dónde voy, el quinto nivel de compartir es una cosa que ellos llaman el clúster. X casas comparten algo. Esas X casas son autónomas, independientes, con sus dormitorios, con su salón, su baño, etc. Pero luego tienen un espacio donde socializan. Ese espacio está dotado con una pequeña cocinita, una kitchenette, y con unas mesas y unos sillones, y cada uno luego ya lo organiza, normalmente tiene doble altura, etcétera, un balcón, y es un extra, un plus que tienes para ti, para tu casa, un espacio extra, ¿no? Muy interesante. A ver si se ve por aquí. Este sería el jardín superior, que me he enredado ahí con ese dibujo, con las casas abriendo ahí al patio, al sur, y los espacios colectivos, la biblioteca, los espacios colectivos de la comunidad, de esa cooperativa. Es muy bonita la biblioteca porque hay uno de los residentes que aparece en el vídeo, ese que os digo que veáis, en este caso, es un tipo que trabajaba enfrente, tenía una oficina, no sé, un ingeniero, tal. El caso es que decía, bueno, yo no tenía ninguna intención de compartir nada, ¿no? A mí, de momento, estoy muy bien, voy a trabajar, he cogido aquí el apartamento porque vivo cerca, vamos, porque trabajo cerca. Y dice, pero me gustó la biblioteca. Yo llegué a la biblioteca, es una biblioteca de libros usados, ¿no? De libros que se van rotando. Y llegué a la biblioteca y vi que había unos libros que me había leído muchos y que otros me gustaría leerlos. Y dije, es un sitio perfecto para vivir. Así, con esa... Me parece muy bonito, ¿no? Un sitio donde el compartir puede ser algo más que ser pobre, ¿no? Está bien. Y este es el clúster, el espacio que comparten esos 3, 5, 4 apartamentos que pueden compartir un espacio de ese tipo, con esa doble altura, y que es un extra dimensional de tu propia vivienda. Y luego está el Tila Housing, que este es más clásico, pero es muy, muy bonito, ¿no? Es los metros cúbicos frente a los metros cuadrados. Es una cuestión de gestión también, ¿no? Oye, ¿qué significa? Que a mí no me hablan de edificabilidad en metros cuadrados, sino que me hablan de capacidad volumétrica. Y yo ahora ya que cada tipo venga y haga lo que quiera, yo le doy un módulo de 100 metros cuadrados de planta, 102, que creo que está por aquí, y
Ah, mira, no funciona, qué bien, vale, da igual. Y mira que lo he cambiado ayer 3 veces, pero esa fotografía no quiere salir, no sé por qué. Tiene magia. Bueno, el módulo sería la mitad, ¿lo veis? Tiene dos alturas, digamos. Hay una estructura perimetral que te permite construir extras, ¿no? unas plataformas extras, te dan los aseos y te dan también, conectado a los aseos, o por lo menos relacionado con los aseos, una conexión para poner la cocina. Entonces, de este básico, tú puedes comprar un módulo y lo puedes duplicar completamente, porque tienes 4 hijos, necesitas 4 dormitorios, o puedes comprarte más de un módulo. Entonces, a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Como el usuario no es tonto y puede hacer una cosa, bueno, pues más de un estilo o de otro estilo, completamente diferente, pero cada uno pone la doble altura donde le interesa. Este es muy bonito porque ha hecho la doble altura como a la larga, ¿no? Esa conexión espacial se produce a la larga y porque le sobra, no necesita más, y en cambio este otro la ha aculatado, que es más típica, ¿no? La doble altura, y ahí tiene su dormitorio, etc. Pero es un concepto como de loft, de apertura, donde se pueden realizar usos diversos dentro del mismo espacio. Bien, y pasamos a contextos urbanos. Contextos urbanos es algo que nosotros hemos hecho muy bien, ¿no? Pero es esa relación claramente entre, o sea, pensar en la vivienda relacionada con la ciudad. La ciudad nos ha ido quitando cosas maravillosamente bien, ¿no? Antes se hacía el jabón en casa, ahora ya se hace fuera. Antes se cosía en casa, ahora también se hace fuera. Antes se enseñaba en casa, ahora se hace fuera. Es verdad que la pandemia, con todo eso, ¿no? dio la vuelta a la casa. Tuvimos que volver a recoger determinadas cuestiones dentro de la propia casa, que también fue, en cierto modo, dramático, porque habíamos perdido, digamos, dado a la ciudad muchas cosas, o la ciudad había cogido muchas cosas. Por lo tanto, esa relación con la ciudad, como aquellas viviendas tan bonitas, vamos, viviendas, la casa nómada de Toyo Ito, que al final era una especie de oruga que se posaba en los edificios, donde salía Kazuyo Sejima, estupenda, con sus diseños de muebles, allí tumbada y acicalándose en esa pequeña cápsula. Claro que era una pequeña cápsula casi para acicalarse, porque el resto se lo daba la ciudad, los comedores, los restaurantes estaban fuera, los baños estaban fuera, prácticamente todo estaba fuera de la ciudad, y Toyo Ito lo que planteaba era eso, una cáscara realmente que pudiera colonizar. Pero en los contextos urbanos, en este caso, yo creo que entender que el contexto urbano no es solo un contexto físico, sino que también es un contexto cultural, yo creo que es la clave de los 2 proyectos que os voy a enseñar, que son los 2 que están a la izquierda. Es este de Henri Sorto en París, de Babel, Nubet y Reynaud, y que es muy bonito porque el edificio se construye con estas fichas, que son lo mejor del libro, son estas fichas, se construye con todas las condiciones de la periferia del edificio y también con, como digo, con esas condiciones culturales, ¿no? La cultural sería como esa construcción de esos espacios interiores parisinos que son tan clásicos, ¿no? De esa especie de jardín que permite orientar bien las viviendas y orientarlas sobre todo a sur para que sean grandes captadoras de calor a través de esa doble, no sé si se ve, ahí abajo ves el balcón con la chica con la falda roja, con esa doble fachada, y fuera vidrio y al interior una especie de muro trombe, que son los radiadores de la casa, que los vecinos cuentan que funcionan estupendamente y que no encienden nada la calefacción, porque realmente funcionan muy bien. Es una especie de muro de hormigón, muro trombe, que recibe el calor del soleamiento, ese calor no sale y luego emite hacia el interior. Pero tiene que ver con todo el contexto también de diferentes alturas, de los bordes, ¿veis? ¿No? Es un edificio que se va adaptando a todo lo que va encontrando con una facilidad pasmosa, ¿no? Estupendo. Y con yo creo que también con una imagen muy potente, que son estas terrazas, a veces muy estrechas, a veces un poquito más profundas, que permiten tener ese efecto invernadero en todo el edificio. Y luego tenemos, por supuesto, Caramoniña de nuestro gran López Cotelo, que es un maestro de la reutilización. Le podríamos poner en cualquiera de estos puntos, ¿no? Porque es un maestro de la reutilización, es un maestro de los contextos urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, en el Rueiro, está en el borde, ya sabéis, esto está en Santiago de Compostela,
y está muy, digamos, en el mismo borde del centro histórico, y articula el parque de Santo Domingo de Bonaval y una zona de crecimiento de los años 70 bastante vulgar, que no tiene nada de carácter. Entonces yo creo que este edificio además entiende perfectamente lo que es el carácter gallego, ¿no? Y veis el parque detrás, y además sirve, como se aprecia aquí en esta imagen, está arriba, como os digo, ese crecimiento de los 70s, vulgar, en esas dos bandas de viviendas, y el límite, lo que llaman la ruela de Caramoniña, ¿no? Que son esas calles gallegas que no tienen, son peatonales, que es la que veis que sube y se para con el Parque de Bonaval, que lo tenéis a mano derecha de vuestra imagen, que ahora lo vais a ver, y cómo el proyecto también conecta con el parque. O sea, por un lado conecta con el parque a través de este puente, las viviendas se abren, como veíamos en la primera imagen, a una especie de huertos urbanos que abren hacia el patio de manzana. Es un proyecto que entiende la materialidad tradicional, pero de una manera absolutamente contemporánea. Yo me acuerdo de aquellas otras también en Santiago. Estas las hace todas con un constructor que es aparejador, que es estupendo. Constructor, promotor y aparejador, lo tiene todo. Es un tipo... José Pombo. Pombo, exactamente, muy bien, muchas gracias. José Pombo, o sea, una pareja fenomenal, ¿no? Porque son viviendas de altísimo nivel, de altísima calidad. Entonces me acuerdo que me decía, no, estos son unos granitos por ahí espectaculares. Y dice, no, son los costeros. O sea, eso que se tira, cuando tú cortas la piedra, sacas la piedra con dinamita y luego la cortas para que quede un prisma y luego ya la puedan hacer las diferentes piezas, eso que lo tiran, eso es lo que usamos nosotros aquí. Me pareció de una inteligencia, es muy interesante eso, como la reutilización de materiales locales, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo el parqué de... el árbol este que crece por el norte tan a la bestia, que tiene una madera malísima, el eucalipto. Entonces el parqué de eucalipto, tal. O sea, estaban buscando siempre nuevas formas de integración de materiales más o menos tradicionales. Aquí os decía, ¿no? Esta fotografía con los huertos que hablan en este patio de manzana, y qué bien resuelve con estas distintas unidades, con una reutilización de una vieja fábrica, etcétera, todo el proyecto. Y esa sería la ruela, es esa que subía por ahí, ¿no? Bien, terminamos, nos quedan dos, vivir y compartir. Jeremy Rifkin en el año 2000 habla de del acceso, dice que la sociedad que tenemos ahora ha cambiado del acceso a la propiedad de bienes al acceso a los servicios. Eso en el año, ya lo decía, en el año 2000. ¿No? Yo quiero tener un coche, pero yo no tengo un coche, yo tengo un sharing de estos que comparto por horas, etcétera, ¿no? Entonces, queremos tener los servicios, pero no queremos tener los bienes ya. Para nosotros ahora mismo compartir sería un lujo, ¿no? Es un lujo. Sí. Bien, o sea, en cierto modo hemos pasado a entender que más que un compromiso social, que también lo es, el compartir es como digo, es una forma evolucionada de un lujo sutil, ¿no? Hay temas muy interesantes de vivir y compartir, que por ejemplo en la Bienal del 2016 en Venecia, Jack Self, un grupo y su grupo de ingleses que se llaman Domestic Engineers, no, las Domestic Engineers son las americanas, pero bueno, una cosa parecida, presentaron unas viviendas muy interesantes que eran las viviendas por horas, las viviendas por días, por meses, por décadas y por no sé qué. Bueno, muy interesante porque cada estructura de tiempo tenía una estructura arquitectónica, ¿no? Entonces, yo qué sé, por meses, pues a lo mejor podían ser como los antiguos hospedajes nuestros, ¿no? Esa cosa de compartir una especie de piso. Pero bueno, tenían estructuras muy, muy diferentes de una a otra. A mí me parecía interesante, pero la de por horas era fantástica. Era un armario de vidrio que compartías el espacio, una cama, un aspirador que estaba en el armario de vidrio y una ropa también. Tú podías alquilar en el centro de Madrid una vivienda para pasarte 3 horas con un amigo o con una amiga, o cenar o tal, ¿no?
como un coche, no pasaría nada, no nos pasaría absolutamente nada. Y lo que tienes que hacer, y te lo dejan así en caja de vidrio para que tú veas, todo queda perfectamente igual organizado cuando tú te vas, ¿no? Llegarán, limpiarán, etcétera, y te vas. Es muy interesante, era muy interesante sobre todo esa imagen. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de dos cuestiones. Vuelvo a insistir en las cooperativas, pero es que en Europa es lo que más se está utilizando. En este caso la Borda, de un grupo que se llama La Col, que es un grupo muy político, muy peleón, y que ha conseguido hacer esto en Barcelona, gracias a Josep María Montaner también, que les apoyó radicalmente, con una cesión de uso, la famosa cesión de uso. No sé si sabéis lo que es la cesión de uso, pero un puerto deportivo se hace con una cesión de uso. Hay muchas cosas que se hacen con cesiones de uso. ¿Por qué no podemos hacer vivienda de interés público, quiero decir, de interés social, ¿no? En este caso, ellos en las discusiones, porque claro, estos proyectos, fijaros que este viene del 2012 al 2019, pero hay proyectos que duran muchísimo tiempo. Es el gran reto que tiene un proyecto de estos cooperativo, que desde que arranca se producen todos los procesos de diseño, ahí veis el timeline. Tarda mucho, es un proyecto de largo recorrido. Bueno, pues hay reuniones primeras para definir cómo se organiza, etc. Entonces ellos tenían como 3 niveles también de, a ver si lo tengo por aquí, sí, de configuración. Al principio, en el diseño colaborativo de la infraestructura comunal fue una decisión de toda la cooperativa. Después hay una elección de opciones de vivienda. Esa ya es una decisión de cada unidad de convivencia. Son un órgano, digamos, menor. Y luego, para la apropiación de los espacios, ya lo hace cada individuo. Oye, yo quiero este espacio, la habitación famosa de invitados, o lo que sea, o el sitio de juegos, o lo que queráis, eso lo quiero para tal día, y entonces eso se organiza de una forma totalmente distinta. Y es la primera cooperativa en cesión de uso en Barcelona, del terreno, en Barcelona. Es un modelo no especulativo y de propiedad colectiva, ya sabéis esto, el proyecto, la propiedad es de la cooperativa, no es de los cooperativistas. Tú entras y pagas un dinero para formar parte de la cooperativa y luego pagas un alquiler. Y cuando te vas también consigues venderlo a un precio que ya está fijado y por lo tanto no hay lío, digamos, no hay subidas de precios extraordinarias, y entonces entra otra persona con con la misma actividad que tú tenías. Por lo tanto, no hay ánimo de lucro, que es también muy interesante. Y el proceso es innovador ¿en qué sentido? ¿No? En que es un proceso bottom-up, en vez de ser un proceso de imposición nuestro hacia los usuarios, es un proceso, digamos, de trabajo con los usuarios hacia arriba, ¿no? Totalmente participativo. Aquí lo vemos. Entonces, estas son las reuniones, supongo que infinitas, de todos los vecinos que tenían también claramente, como en el que hemos visto en Suiza, pues una manera, querían vivir de una determinada manera. Puedes encajar o no, pero hay cooperativas de mucho rango, hay cooperativas muy, digamos, con una ideología muy clara, y hay cooperativas que son más abiertas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el espacio, y aquí ellos decidieron una vivienda muy pequeñita y muchísimos espacios comunitarios. Tienen una cocina, comedor, conjunta también de la comunidad. Ese espacio que veréis que ahí a la izquierda están las lavadoras, no sé si las percibís, así como que queda feo, pero da igual, ¿no? Porque es un espacio para usos de lo que queráis, ¿no? Usos múltiples, reuniones, juegos de niños, etcétera. También tienen un aparcamiento de bicicletas frente a un aparcamiento de coches. Tienen un sitio para tender la ropa que es el más bonito de Barcelona, en la cubierta de tal, un huerto, bueno, tienen una cantidad de cosas estupendas. Y ¿cómo se llamaban? Bueno, pues una especie de supermercado, no, pero el nombre exacto es como en los poblados. Sí, pero ¿te acuerdas que se llamaban los de poblados? Economatos. Tienen una especie de economato, eso es, que sirve no solo a la comunidad, sino también al barrio. Y está muy bien, y entonces eso también fue una exigencia del propio ayuntamiento. Y las unidades, veis aquí, son unidades básicas, que no os los he enseñado en el esquema, a las cuales le puedes añadir, hay una unidad básica de vivienda, a la cual le puedes añadir lo que llaman los extras, dos unidades que puedes llegar a compartir, o sea, puedes tener viviendas de 40, 60 y 80, algo así, y luego tienes todo lo demás compartido.
en ese patio cubierto, que también fue uno de los grandes problemas que les pusieron. Si es un patio cubierto, tú no puedes abrir las viviendas ahí. Pero bueno, llegaron a acuerdos y lo consiguieron. Sí, hombre, entonces lo puedes hacer renovando el aire cada X tiempo, ya está, no tiene más historia. Y este otro proyecto que es en Suiza, son de unos arquitectos que se llaman Ainsways. Estuve hace poco con ella aquí en el Colegio de Arquitectos dando una conferencia. Son estupendos, solo se dedican a hacer vivienda para cooperativas, solo. Están especializados en ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué tiene? Pues es una incubadora de vivienda urbana sostenible. El objetivo de este proyecto era desarrollar una comunidad autogestionada que perseguía vivir de un modo sostenible, colaborativo y con una mentalidad abierta. Hay espacios comunitarios que se ven ahí arriba, ¿no? En la cubierta tenemos una sauna y un solarium. Digamos, los dos elementos rojos es lo compartido y todo lo demás es lo privado, ¿no? Entonces la planta sótano es una planta que a través de un patio inglés de grandes dimensiones pues da acceso a unos lugares como las salas de juego, aquí se ve el patio inglés, como las salas de juego, las salas de reuniones, los sitios para los niños, bueno, el comedor y la cocina comunitaria, que también suele ser muy específico de este tipo de proyectos, ¿no? Estas son las viviendas magníficas en la parte superior. Y terminamos con nuevas identidades que... ¿De qué habla? Nuevas identidades es hablar de la vivienda como monumento. Aquí lo hemos hecho en los años 2000, ¿no? Tratamos de hacer que la vivienda fuera caracterizara un barrio, ¿no? Es verdad que había como demasiado gesto para un solo barrio, ¿no? Ayer escribí un artículo y me acordaba de eso, ¿no? De esos años en que cada uno era, prácticamente la vivienda, lo único que nos interesaba era la cuestión epitelial y mucho menos la cuestión, no sé, tipológica o de convivencia, etcétera, ¿no? Está bien, pero bueno, lo que hacen algunos de estos proyectos es tratar en barrios, sobre todo como sin carácter, que la vivienda sea la que, ¿no? Ya no tenemos monumentos, ya no tenemos iglesias, ya no tenemos grandes monumentos a construir, y entonces se hace a través de la vivienda como icono, un proyecto icónico, para generar cierto sentimiento de pertenencia a ese barrio. En este caso os voy a hablar de los dos de arriba, que son extraordinarios, uno hecho por OMA en Rotterdam, el Dimmerhuis, que también vuelve a ser como los otros que hemos visto, reciclaje. Veis que el edificio de ladrillo es el edificio que reciclan. ¿Y qué es? ¿Qué es Timmerhuis? Timmerhuis es un edificio residencial, pero que tiene las oficinas del Ayuntamiento de Rotterdam allí, teatro, la ciudad lo atraviesa, es un sitio extraordinario. Y como veis, Rotterdam, bueno, pues utiliza es una especie de módulo como de píxel, de pequeña dimensión, que le sirve para pasar de lo más pequeño, digamos, de la vivienda, que no son pequeñas, pues son privadas y son de caras, pero le sirve para esa estructura de la vivienda como para los sitios, las oficinas y los sitios colectivos. Utiliza el módulo, el pixelado, que lo hace muy bonito. Los Países Bajos han encontrado, que yo creo que nosotros tendremos que entrar en ese debate pronto, han encontrado en la redensificación, o sea, meterle más carga a la ciudad. La ciudad es una cosa muy cara y en el caso de Holanda es carísima, porque es una infraestructura que está ganada al mar, que tiene unas cimentaciones extraordinariamente caras, que está desecada, que tal, que igual, o sea, aquello es mucho más caro que lo nuestro, que ya es bastante caro. ¿Qué pasa? ¿No podemos ponerle más carga? Seguramente sí, y esto es lo que han descubierto ellos, y han metido más carga a esa ciudad. Entonces, de ser unas ciudades bajas, casi todas nuevas después de la Segunda Guerra Mundial, han decidido densificar a través de edificios de mayor altura. Siempre con vivienda, casi siempre, digamos, también edificios públicos, etcétera, pero casi siempre con vivienda. Entonces, este es el caso de uno de ellos. Ahí se ve un poco el paso de la ciudad. Es que está pequeñita, no veo. La ciudad en el año 32, en el año 41 prácticamente desaparecida, en el año 67 ya la moderna y en el año 87 ya la posmoderna. Pero luego, como están empezando a levantar alturas de edificios más o menos singulares en el centro de la propia ciudad. Entonces tenemos residencial, que sería lo amarillo, las oficinas del ayuntamiento, que sería lo azul, café, museo, pasaje, etcétera, todo lo que es rojo y naranja, y el aparcamiento detrás. Entonces el edificio es atravesado
por la ciudad en la planta baja, que es maravilloso. Y tiene una estructura realmente muy bonita también, de pequeño porte, pero que le permite abajo prácticamente hacer desaparecer todos los soportes. Y la fachada, que es preciosa, ¿no? Porque es una fachada súper moderna, súper tecnológica, que contiene una relación con la historia, yo creo que estupenda, ¿no? Fijaros que tiene, digamos, los paneles de vidrio verticales, que encajan muy bien con la estructura de ventanas verticales de los edificios históricos, pero tiene también, a través de los distintos tipos de vidrio, esmaltado, traslúcido, etcétera, tiene una segunda lectura, otra segunda piel, que ahí habla de la fenêtre longueur en horizontal. Es un edificio espectacular, ¿no? Aquí lo veis. Bien, y el último, que es Sou Fujimoto y unos colegas franceses, en Montpellier, el árbol blanco, de White Tree o de l'Arbre Blanc, que es un edificio privado, de desarrollo privado, pero que tiene también alguna condición pública, que a mí siempre me interesa, ¿no? Como estos edificios, como Nueva York, ¿no? que son edificios privados, pero que permiten, por ejemplo, la utilización de la cubierta es pública y la planta baja también. En la cubierta tenemos, creo que es un restaurante y abajo tenemos una galería de arte y un bar que permiten que esos dos lugares, digamos, puedan ser, este edificio pueda ser atravesado en cierto modo por la ciudadanía. No sé si lo he puesto, sí. ¿Qué tiene de original? Yo creo que se veía aquí muy bien, ¿no? Esos balcones, habla de la domesticidad. Realmente, frente a un icono más de los primeros años del siglo XX, ¿no? Que eran realmente muy, muy formales, yo creo que esta formalidad se ha transformado en, a lo mejor, destacar un elemento residencial muy característico, como es la terraza, y exagerarlo, ¿no? En este caso con esos grandes vuelos, esas grandes terrazas voladas que incluso se pueden conectar hay algunas conexiones entre varias de ellas, pues el típico tío, ¿no?, que ha comprado 2 apartamentos y entonces los conecta, ¿no?, que está muy bien. Y está un poco perfilado, bueno, pues desde el punto de vista de los vientos, de las visuales, etc. Y yo creo que eso es un debate muy bonito, esto de la iconicidad, porque ya lo intentó Bofill, ahí le veis, ¿no?, en relación al edificio de Bofill del siglo XX, en Montpellier, pero claro, Bofill fue a la cosa neoclásica, esta neoneo, ¿no?, donde a lo mejor te tocaba un baño en una columna, con una ventana en una columna. Era muy formal, y a mí me parece que lo actual, no sé por qué, tengo la sensación de que es un edificio muchísimo más doméstico, muchísimo más, menos epitelial, ¿no?, en cierto modo. Aquí veis esas terrazas, esos parasoles, es entender que tienes un lugar privilegiado para mirar también, por ser un edificio en altura, como veis aquí en la última planta. Bien, y termino con mi querido Pablo Neruda, no lo puedo evitar. En el año 73 piden los estudiantes de la universidad, le piden a Neruda que le motive a los alumnos para que participen en las elecciones del centro. Y él escribe un precioso poema que se llama Atención, y que dice así: el pez nada en el ancho mar, vive bien. El zorro en su covacha, huele a selva, no está mal. El pájaro, qué casa grande y limpia habita. El mamífero grande, le sobra espacio. La culebra vive lindo sobre hierba y rocío. Solo el hombre es miserable sobre la tierra que le pertenece. Le falta espacio, agua, cielo, luz, techo, intimidad, felicidad. Muchachos, a ustedes les toca arreglar este asunto, la vivienda, es decir, la vida. Tenedlo en cuenta. Nada más. Adiós, gracias.